ya lograba hacer prácticamente todos los problemas del libro, pero hace falta leer la teoría, por eso les puse el capítulo como material de lectura y les puse solo la parte del capítulo hasta donde entre el examen, porque la parte de gases la juntamos con el capítulo 4, que es el capítulo de sistemas cerrados, porque los sistemas gaseosos son los que son típicamente cerrados, porque por razones obvias. Entonces, juntamos esa parte con ese capítulo 4, que es la primera ley aplicada a sistemas cerrados, que ya la evaluamos en el segundo parcial. Entonces, vamos a comenzar. Algunos tuvieron algunas dudas en la tarea. Yo en un rato, cuando termine la clase, les paso la solución de la tarea para que ustedes comparen con lo que ustedes hicieron y se den cuenta si tienen algún error. Y lo puedan corregir antes del sábado. La idea siempre, yo tengo la idea de que todos pueden sacar un 100 en el examen. Y pues bueno, ya los compañeros que estuvieron en la clase presencial se dieron cuenta que este es un curso que realmente se puede hacer. Se puede hacer virtual y sin problemas. El asunto es estar poniendo atención en la clase. Una duda que uno tiene siempre es si están conectados o no, si realmente ese nombre que está ahí es una persona que está poniendo atención en la clase, pero bueno, ya a estas alturas, como me dice una compañera, ya ustedes son adultos y tienen esa responsabilidad de aprender. Y pues si hacen eso de conectarse nada más para que uno crea que estén conectados, pues es un daño que se están haciendo, porque es bien importante recibir la explicación y poder hacer una pregunta, poder ver cómo transcurre la clase, cómo se enfrentan los problemas, cómo el profesor se equivoca, porque usualmente si uno se equivoca en algo, es probable que ustedes puedan llegar a tener esa equivocación, ¿verdad? Y entonces, por eso no les dé pena si en algún cálculo, en alguna cosa, pues ven que yo hice un cálculo malo o algo así, me lo dicen, ¿verdad? Para corregirlo de una vez y de una vez ustedes van aprendiendo. Es parte del aprendizaje, es parte de dar clases. Usualmente no me gusta tener, yo les he contado que yo tengo estos libros de actas como este. Tengo 3 de estos llenos de problemas resueltos, pero a mí no me gusta sentarme y copiar un problema, sino verlo, hacerlo desde cero para que ustedes vean cómo se enfrenta un problema. Ok, vamos a hacer problemas de capítulo 3. Y si ustedes se fijan, los primeros problemas, los problemas anteriores a este eran problemas de teoría. Entonces, ahí tienen ustedes, en el examen corto tienen 2 pareos de teoría del capítulo 1 y del capítulo 2. Para que los hagan, tienen tiempo para hacerlos hasta hoy a medianoche. Los que han estado en clases y poniendo atención, los pueden poner, los pueden contestar de una vez, pero sí es conveniente que por lo menos lean el capítulo antes de resolver el examen corto. Usualmente el examen corto en este curso es algo que dependiendo del tipo de teoría que le pregunte uno, se resuelve de media hora a 45 minutos. Sin embargo, como es nada más de pareo, de ver, entonces tienen más o menos 1 minuto para cada pregunta. Para cada pregunta que viene. Ok, entonces estos problemitas de acá,
usualmente yo les digo problemas de línea, porque no necesitan un croquis para saber qué es lo que se está haciendo. Y como no hemos usado las tablas de 134A, vamos a empezar con este 327. Ya les mandé esto al Telegram para que lo tengan ahí a mano. Entonces, porque es el refrigerante 134A. El 134A es uno de los gases de refrigeración que más se usa ahora. Los clorofluorocarbonos dañaban mucho la capa de ozono y se fueron cambiando. Cuando yo estudiaba, me acuerdo que usábamos el freón 12, era lo que estaba en los libros de termodinámica. Y el freón 12 es un clorofluorocarbono que dañó mucho, era muy común. Y entonces la investigación hizo que fueran cambiando. Y creo que es un fluorocarbono, no tiene las dos moléculas, el flúor y el cloro a la misma vez. Entonces, pues no, se supone que no daña tanto la, la, la capa de ozono y además está aprobado por el Protocolo de Montreal, que es un acuerdo que tomaron la mayor parte de los países del mundo para ir suspendiendo el uso de los refrigerantes que fueran dañinos para el ambiente. Entonces, el 134A, las tablas de 134A son la A11, la A12 y la A13. No tiene tabla para líquido comprimido. Solo la A11 y la A12 son las tablas de saturación y la A13 es la tabla de vapor sobrecalentado. Entonces vamos a ver, dice complete para el 134A y pues no tiene, como no tiene números, y siempre les digo que esta parte estos problemas nada más son como para el enunciado, es como para indicarnos qué es lo que se quiere hacer. Vamos a cambiarle el tamaño a esta letra. Ok, entonces vamos a decir que este es el A, el B, el C y el D. Ok, entonces el A es 134A. Voy a cambiar de cámara. Y vamos a anotar, este es el problema 327. Esta es la edición 8. Y el A dice 134A a 20 grados centígrados con una energía interna de 95 kilojoules por kilogramo. Y hay que encontrar la presión y la fase. Ok. Vamos a agregarle a esto, a la presión y la fase, vamos a agregarle por lo menos la entalpía. Vamos a encontrar H, entalpía. Ok. Para aprovechar el problema. Entonces, voy a dejar de compartir y vamos a poner vista. Perdón. Ok. Ok, entonces ya ahí tengo anotados los datos básicos, que es, agregamos la entalpía, ¿verdad? Y entonces anotamos primero las condiciones, el 134A, bien importante, a veces en el examen se les olvida
y no ponen, y no se fijan en la sustancia y están buscando 134A en la tabla de agua o viceversa, ¿no? Entonces, las condiciones son una temperatura de 20 grados centígrados con una energía interna de 95 kilojoules por kilogramo. Ok, entonces si nosotros pensamos que es el dato que nos dieron, tenemos temperatura en grados centígrados y tenemos una energía interna, siempre la curva de saturación viene así, ¿no? Y vamos a tener una isóbara que no sabemos cuál es la presión, es uno de los datos, tampoco sabemos en dónde estamos. Entonces, como lo que tenemos de dato es una energía interna aparte de temperatura o presión, entonces vamos a comparar esa energía interna que nos dieron con UF y UG. Entonces, ahí tenemos un 134A con unas condiciones. Lo ponemos en un recipiente cualquiera, ¿verdad? 20 grados centígrados, una energía interna de 95 kilojoules por kilogramo. Ok, el hecho de que uno tenga los datos anotados a la par no quiere decir que no los ponga en el croquis, no sabemos en qué estado está. Entonces vamos a usar la tabla de temperaturas, que es la tabla A11. ¿Verdad? La tabla de temperaturas para el 134A. Entonces buscamos 134A. Vamos a ver. Acá la tengo. Y vamos a buscar la doble tracción. Okay. 20 grados centígrados. Okay. Vamos a ponerle una flechita aquí. Ok, en esta primera página no está. Vean que viene desde menos 40 a 18. Y acá vamos a buscar 20, están de primero. Ok, entonces vamos a anotar UG y UF. Siempre anotamos primero la energía interna del gas. Entonces, anotamos acá que vamos a usar la tabla A5, perdón, A11, la tabla A11 y vamos a leer UG. ¿Por qué leemos UG primero? Porque si este valor es mayor, pues ya sabemos que es vapor sobrecalentado. Pero al leer acá, la UG son 241.02, entonces ya vemos que vamos a estar en alguna parte de acá, ¿verdad? Vamos a tener alguna calidad y vamos a tener que nuestra U está entre UF y UV. Usualmente UF es muy pequeñita. Perdón, no, estaba pensando en volumen. Tenemos que verificar UF también para ver si estamos en una zona por acá. Me disculpan que lo hice antes, estaba comparando, pensando en el volumen específico. El UF es 78.86. Entonces, fíjense que con solo uno ver, ya uno sabe a dónde está. En este caso, sí, también estamos aquí en 95, 78. No hace falta que pongamos los valores, pero sí que los anotemos acá. Porque si los anotamos acá, no quiere decir que no los anotemos acá. Entonces, aquí puede ser que no los pongamos, pero siempre tenemos que anotarlos. ¿Ok? Entonces, vamos a aplicar un criterio. Y entonces, como vimos que nuestra U está entre UF, siempre hay que anotar el criterio, y UG
cuando anoto esto, para mí estos son 5 detalles, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Para que sepan a la hora de calificar, y entonces lo que tenemos es un vapor húmedo. ¿Ok? Entonces ya respondimos a cuál es la fase, ¿verdad? Respondimos a cuál es la fase. Ahora, como es vapor húmedo, entonces, como es vapor húmedo, entonces la presión es la presión de saturación. Y vamos a leer que la presión de saturación a 20 grados centígrados es, aquí está, 572.07 kilopascales. Ok, entonces nuestro gráfico, ahora ya la isóbara tiene nombre, son 572.07 kilopascales y la temperatura de 20 está acá, está en saturación. ¿Verdad? No le ponemos unidades acá porque las unidades están puestas acá en la identificación de la coordenada H. Ok, entonces, si queremos calcular H, ¿verdad? Por eso les dije, para aprovechar, vamos a calcular H en todos los casos. Entonces, H va a ser igual a HF más X por HFG. Entonces, leemos HFG, perdón, y leemos HF, la leemos. HF es 79.32 y HFG es 182.27. Y anotamos las unidades, siempre tenemos que anotar lo que leemos de la tabla. Esos son 1, 2, 3, 4 detalles cada valor que leemos de la tabla. Ok, entonces nuestra H va a ser la, perdón, tenemos que calcular esa calidad primero. Tenemos que calcular esta calidad, entonces nuestra X va a ser esto entre esto. ¿Verdad? U menos UF entre UG menos UF, que en realidad es UFG. Entonces podemos leer UFG. Vamos a leerlo. No lo habíamos leído. Es 162.16. Entonces anotamos aquí 162.16 kilojoules por kilogramo. Y vamos a tener ahora la U es 95. La UF es 78.86 y la UFG es 162.16. Como tienen las mismas unidades, este es uno de los casos en que si no ponen las unidades, no les rebajo porque la calidad, pues siempre uno tiene las mismas unidades en las en el numerador y en el denominador. Entonces hacemos el cálculo. $95, disculpen. $95 menos 78.86
y eso dividido en 362.16 nos da 0.9953. Siempre tratemos de tener 4 cifras significativas, de manera que cuando tenemos la calidad, ¿verdad? Como dicen los ceros a la izquierda, no vale. Bueno, sí valen, pero ponemos 4 números, ¿ok? Entonces, ahora sí, nuestra H va a ser la HF 7932 más esta calidad, .0953, 9953, pero hemos podido redondearlo, bueno, así, multiplicado por 182.27. ¿Ok? Y todo tiene las mismas unidades, siempre anotamos las unidades de kilojoule por kilogramo y vamos a tener un valor para esa entropía. ¿Ok? Entonces, 0.9953 por 182.27 más 7937. 97 punto, ok, están dándolo con 2 decimales, entonces damos 2 decimales. .51 kilojoule por kilogramo. Entonces, podemos poner la respuesta o pueden poner todo junto, podemos poner entre en un cuadrito la respuesta, ¿verdad? Esta es la presión. Esto es igual a P. ¿No? Y vapor húmedo, que era lo que nos preguntaba. ¿No? Entonces, con esto es suficiente, no tienen que dibujar la tabla y poner y llenarlo, ¿verdad? Porque eso les quita un poco de tiempo. Con solo, o sea, lo que vale es todo el respaldo del cálculo. ¿Okay? Ahora vamos a ver qué era el B, qué era la parte B. ¿Okay? Entonces, vamos a compartir pantalla para ver. La parte B era una temperatura de menos 12 grados centígrados y líquido saturado. Y tenemos que buscar presión, energía interna y habíamos agregado H, entonces en todos los casos es como que hubiéramos agregado acá una columnita con H. H en kilojoule. Kilojoule por kilogramo. Ok. Ya no encontré el lapicerito, ok. Entonces es como que hubiéramos agregado una columna acá. Entonces voy a dejar de compartir para volver acá. Entonces tenemos un líquido saturado con una presión, un líquido saturado a una temperatura. ¿Qué tenemos? Temperatura en grados centígrados. Y no tenemos otra propiedad, pero nos dicen que el líquido saturado, como estamos con energía interna OH, vamos a poner acá U,
Y vamos a poner la campana de saturación. Líquido saturado, ya nos dieron el estado, es acá. Y en todos los casos tenemos solo un estado, porque también este es uno de los problemas que es para aprender a usar las tablas. Igual, siempre en el primer parcial viene una tablita como esta, ¿verdad? Y no todos, no valen por igual, todos, sino que dependiendo del trabajo que tenga cada uno. Ok, líquido saturado, como ya nos dijeron que el líquido es saturado, entonces sabemos que S12 viene acá. Ok, no sabemos esta presión, no tenemos el dato de la isobar, ¿verdad? Entonces ahora sí sabemos que es 134A y que está en estado líquido. Líquido saturado, menos 12 grados centígrados. Y líquido saturado. Ok, eso es lo que pondríamos en el croquis, ¿verdad? Para ese estado. Y vamos a ir a ver a dónde conseguimos los datos. Ok, entonces, los dos datos de entrada es que tenemos, en este caso, un líquido saturado a menos 20 grados centígrados. Eso es el dato que tenemos. ¿Okay? Entonces usamos la tabla, nuevamente la tabla A11, porque es la que tenemos con temperaturas. Como no hay, aquí está, es menos 20 grados, ¿ok? Entonces nos vemos hacia atrás y buscamos menos 20 grados centígrados, ¿ok? Entonces a menos 20 vemos que la presión es 132.82. ¿Ok? Entonces anotamos presión igual 132.82 kilopascales. ¿Ok? Y como el líquido saturado, U va a ser igual a UF y H va a ser igual a HF. Entonces, ven, las líneas no todas tienen el mismo trabajo. Entonces valen diferentes, ¿sí? Perdón, la temperatura no era menos 12. Menos 12. Ay, dice. Dormido. Sí, gracias. Gracias. Menos 12. Entonces va de nuevo. Usamos la misma tabla. Menos 12. 185.37. Gracias. Punto 37, ok. Yo siempre digo, bueno, hay una despierta. Vamos a ver, dice U es UF, entonces UF, ¿vale? Vamos a buscar aquí. UF sería este valor, ¿vale? Y HF. Entonces 33.3578, perdón. 35.78. Y el UG sería 35.92. Y esa línea, ya con eso la tenemos terminada, pero nos falta acá poner 185.37 kilopascales en la isobar. Y ya con eso tenemos completo el gráfico, ¿verdad?
el gráfico y bueno, en este se nos había olvidado, era un vapor húmedo, entonces teníamos una mezcla líquido-vapor. Ahí, se nos olvidó actualizar el gráfico. Vamos a ver qué dice la C. Vamos a ver qué dice que hagamos la C, la parte C. La parte C dice que la presión son 400 kilopascales con una U de 300 kilojoules por kilogramo. Y entonces tenemos que encontrar la fase, la presión, U y H. ¿Ok? Tenemos que encontrar esas cuatro cosas. ¿Ok? Vamos a dejar de compartir. ¿Ok? Y entonces hacemos primero temperatura. Y vamos a usar U también porque es lo que nos dieron. Entonces, siempre dibujamos en este tipo de sustancias que son vapores, que son compresibles, ¿no? Que se pueden saturar por sus propiedades. Entonces, si nos dieron la isobar, 400 kilopascales, ¿ok? Y lo que nos dan es una U, entonces nuevamente tenemos que comparar. A ver, ¿dónde está U? Si por acá o por acá. ¿Ok? Entonces, tendríamos ahí ese 134A. Siempre anotamos que es la sustancia y las condiciones que nos dieron. 400 kilopascales, 300 kilojoules por kilogramo. ¿Ok? Entonces vamos a usar, tenemos las dos condiciones con que vamos a entrar a la tabla, son que la presión son 400 kilopascales, la energía interna 300 kilojoules por kilogramo y vamos a usar la tabla A12 porque lo que tenemos es una presión. Ok, entonces buscamos tabla A12 y la presión son 400 kilopascales. Ok, aquí la tenemos. 400 kilopascales. Déjenme ajustar esto que lo siento como es. Ok, 400 kilopascales y entonces ya vamos viendo. Aquí nos faltó, perdón, aquí es temperatura en vez de presión. Temperatura. Ok, entonces en la tabla 12 leemos UG, siempre empezamos por UG, y a 400, UG son 235.07 kilojoules por kilogramo, entonces ya no necesitamos leer UF porque ya estamos viendo que es más grande. Entonces, como U es mayor que UG, entonces lo que tenemos es un vapor sobrecalentado. Y vamos a tener que usar la tabla A13. Vamos a ir a buscar esa isoba a la tabla A13 y sabemos que en las tablas de vapor sobrecalentado entramos con la presión en megapascales. Entonces, vamos a buscar con una presión de, dividimos entre 1000, 0.4
megapascales. En esta es la única conversión que les digo que no tienen que ponerle nada más dividir entre 1000. Buscamos la tabla de punto 4 megapascales en la tabla A13, punto 4 megapascales. Y vamos a ponerle acá una flechita. Aquí está. Ok. Entonces ven, a punto 4 megapascales, aquí está la temperatura de saturación, también estaba en la tabla A3, perdón, A12. ¿No? Si ustedes busquen acá, dice 891 positivos y aquí también está. ¿no? Entonces, la temperatura de saturación la vamos a encontrar ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inspeccionar en esta por donde anda U. Ok. Y U son 300. Entonces, pues la segunda columna. Y vemos que 300 está entre esta y esta. Vamos a ponerle otra flechita. 300 está entre estos dos. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que hacer una interpolación. Pues vamos a buscar. Tenemos que anotar todos los valores. Entonces, vamos a tener una temperatura en grados centígrados. Vamos a tener una U en kilojoule por kilogramo. Y vamos a tener una H en kilojoule por kilogramo. ¿Okay? Entonces, esos valores están entre 80 y 90 grados centígrados. Entonces, tenemos 80 y tenemos 90. Y dejo un capito aquí. La U está entre 2, 94, 53 y 303, 32. ¿Okay? Y el valor que tenemos es de 300. A mí me gusta subrayarlo para que se sepa cuál es el que tenemos. Y para H, vamos a poner esto acá. Tenemos 322.02 y 331.73. Ok, entonces estos son valores que vamos a buscar. Ok. Entonces vamos a interpolar y sí vamos a aprender a interpolar con la calculadora, pero vamos a aprovechar la tecnología y hay una aplicación, ¿okay? Para interpolar linealmente, ¿verdad? Entonces usamos ese interpolador lineal que es libre, lo pueden bajar de internet. Y también vamos a aprender a interpolar con la calculadora, porque, bueno, pues en el resto de la carrera, pues muchas veces ustedes saben que en los exámenes no pueden ni sacar el celular, ¿verdad? Aunque yo, por ejemplo, estábamos en presencial y yo los dejaba sacar el celular para que interpolaran. Pero igual también podemos usarlo. Vamos a aprender a usar la calculadora, pero lo vamos a dar para la otra semana, ¿ok? Para estar ahora más concentrados en lo que es la parte termodinámica, más que en una parte matemática, ¿ok? Entonces, es interpolador lineal, cuando lo tocamos nos da, podemos meter los valores. Entonces, vamos a meter 80, 90, perdón. Aquí vamos a meter primero los valores de U, que son los que conocemos. Ok, aquí en esta columna ponemos la conocida.
294.53, 300 y 303.32. ¿Ok? Y acá sí ponemos, vamos a interpolar primero la temperatura 80, 90, ¿ok? Y ahí le decimos, ok, ahí ya nos dio el valor. Entonces fíjense que cuando hacemos temperatura, usualmente vamos a querer que tenga un decimal. Si nosotros no le ponemos decimales a lo que vamos a encontrar, no lo va a redondear. Si le ponemos a los 3, a este punto 0 y a este punto 0, entonces nos va a dar un decimal. Si le pusiéramos 2 decimales, nos va a dar 2 decimales. Usualmente para la temperatura no ponemos 2 decimales, ponemos solo 1. ¿Ok? Entonces, la temperatura es 86.2 y anotamos aparte 86.2 grados centígrados. Ok, aquí lo podemos anotar también, pero siempre vamos a anotar afuera de la tabla lo que nos dio, el valor que nos dio la interpolación. Ok, aquí podemos poner el valor que nos dio. Vamos a dar aquí un campito también para ponerlo, pero siempre van a anotar cuál es el resultado. Ok, ahora vamos a interpolar para H y ponemos 322.02 y acá 331.73. Ok, entonces nos da 328.06. Y lo anotamos acá. Pueden no anotar acá, pero afuera sí tienen que indicar qué fue lo que encontraron. Ok, 328.06 kilojoule por kilogramo. Y tenemos que poner acá, ok, el valor de U, acá en el gráfico terminal. Aquí tenemos el estado y ahora sí, acá ponemos la temperatura. Aquí la temperatura de saturación, no nos la preguntaban, pero la habíamos visto, ¿verdad? Habíamos visto que la temperatura de saturación son 8.91 grados centígrados. Entonces, aquí tenemos 8.91 y 86.2 acá. Ok, entonces ponemos el valor y aquí tenemos, ¿verdad? No anotamos los valores usualmente en la X, sí, las presiones y temperaturas las completamos en el gráfico y indicamos con un punto aproximadamente a dónde va el estado. Entonces ya tenemos esa parte C y vamos a ver qué es la parte D. Ok, voy a compartirles pantalla. Y D decía una temperatura de 8 grados centígrados y una presión de 600 kilopascales. Ok. Y nuevamente anotamos, vamos a encontrar H, U y la fase. Ok. Entonces ahí ya tengo anotado. Y siempre empezamos con el gráfico. Este gráfico, antes yo no les insistía tanto en los gráficos termodinámicos y por eso también muchas veces no uso
las soluciones que tenía cuando daba el curso allá por el 2011, 2012, porque me di cuenta lo importante que es que ustedes lo usen cuando di termodinámica 2, que es intensiva en el uso de los diagramas termodinámicos. Entonces, ahí fue donde me di cuenta. Vamos a terminar este. Vamos a terminar este. Ahí fue donde me di cuenta que era súper importante que manejaran el diagrama termodinámico. Ok, entonces tenemos 600 kilopascales, tenemos una temperatura y una presión. Cuando tenemos temperatura y presión, usualmente yo prefiero usar la presión vamos a ver acá, usar la presión de referencia, porque para mí es más sencillo ver que si esa presión tengo una temperatura de saturación, o sea, voy a comparar con esto y ver mi temperatura si está arriba o abajo de la temperatura de saturación. Entonces, aquí vamos a anotar 600 kilopascales. Entonces vamos a buscar a 600 kilopascales, vamos a buscar la tabla a 12. Un segundito, anotar acá. Entonces, anotamos las condiciones. Temperatura 8 grados centígrados, presión 600 kilopascales. Ponemos, anotamos la tabla que vamos a usar, usamos la tabla A12. A12, vamos a buscar. Y buscamos esa presión de 600. Okay. Entonces, a 600 kilopascales, la temperatura de saturación es 21.55. Siempre buscamos un valor para comparar con lo otro que tenemos. 21.55 grados centígrados. Entonces vemos que la temperatura es menor que la temperatura de saturación. Entonces no ha llegado a hervir a esta presión todavía. Y lo que tenemos es un líquido comprimido. ¿Ok? Entonces, como no tenemos tabla de líquido comprimido, entonces no hay tabla. Entonces vamos a aproximar a líquido saturado. Aproximar a líquido saturado a T. A 8 grados centígrados. Entonces, vamos a leer. Vamos a ver que nuestra U va a ser igual a UF y H va a ser igual a HF a 8 grados centígrados. A 8 grados centígrados. Entonces, usamos la tabla A11. Vamos a usar la tabla A11. Y buscamos 8 grados centígrados. Buscamos esos 8 grados centígrados y entonces vamos a ver que tenemos la UF es 62.39 grados centígrados, la HF es 62.69. Perdón, ¿qué unidades? Kilojoule por kilogramo, perdón. Kilojoule por kilogramo. Kilojoule por kilogramo. Ok.
Y entonces, vamos a ver que la presión de saturación es 387.88 kilopascales. ¿Y por qué es importante? Es porque aquí en el gráfico, en realidad lo que pasó fue que leímos que esta temperatura son 21, 55, la nuestra son 8, pero lo que al aproximar a líquido saturado, a la temperatura, estamos en otra isobara. Como los líquidos no se ven afectados por la presión, entonces esa isobara es esa de 387.88 kilopascales. Y cuando en el libro nos decían que la entalpía podíamos calcularla con un factor de corrección, que era el volumen específico a esa temperatura multiplicado por la diferencia de presión, es este valor. ¿Verdad? Pero usualmente lo dejamos así porque lo que afecta es muy poquito. Ese factor, tal vez cuando estamos a presiones muy altas, podría ser. Ok, entonces vamos a parar acá y volvemos a hacer otro problema. Ok, son 8:56, entonces a las 9:06 volvemos a comenzar. Ok. Descansamos 10 minutitos.